Estamos en la tutoría de lengua 2 de la semana 14 del martes 12 de noviembre, acá con los compañeros Marcos y Damián. Vamos a ver, primero, antes de avanzar con la semana 14, voy a compartir pantalla, vamos a ver lo que tenían que hacer, la tarea que tenían que hacer de la semana 13, ¿sí? Fíjense que en la semana, toda la secuencia 3, los recorridos son más breves, porque ya no estamos viendo temas nuevos, sino lo que estamos haciendo es mirar un poco lo que venimos haciendo, ponernos al día, repasar, y también ir viendo cuáles son esas consignas de lo que me van a tomar en el coloquio final, ¿sí? El coloquio final es la forma en la que ustedes van a acreditar la materia. Esto significa que ustedes tienen que rendir para aprobar lengua y ya tienen que pasar a lengua 3. Si ustedes no rinden y no Bien. aprueban, no pasan a lengua 3. Entonces, bueno, esta semana es ejercitar la semana 13 que fue la anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las claves de esta semana? Fíjense que es muy sencillo lo que tienen que hacer. Dice, vamos a hacer un repaso general de la secuencia 1, ¿no? Y ahí yo les adelanto algo que es, además de hacer el repaso de lo que fuimos viendo en la secuencia, semanas muy importantes de tareas son las 5 y las 6. Y la secuencia 2, donde también se les pide en las semanas últimas que escriban una reseña crítica. O sea que ustedes, Mm, por cada secuencia, lograron hacer 2 trabajos de escritura grandes, ¿sí? Después mm, hicieron un montón de otras tareas, pero eso es como lo bien. importante. ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, en principio yo sugiero, la idea es que lean todas las claves, pero yo acá lo que les puse es el enlace a los temas que estuvimos estudiando por cada secuencia. Por ejemplo, en Mm, la semana 3, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo las claves, ¿no? De la semana 3 fueron características y recursos del discurso explicativo. Vimos lo que es una definición en los textos que son explicativos, cuando ustedes tuvieron que escribir sobre el tenis, sobre el fútbol, tuvieron que explicar qué es el tenis y qué es el fútbol, eso es una definición. Vimos mm, ejemplos, pueden poner algún ejemplo, bueno, un ejemplo del tenis es cuando hay un single y dos jugadores juegan uno contra el otro en una cancha que puede ser así o asá, puede ser de esto o de esto. La reformulación, que es volver a explicar lo mismo con otras palabras. La comparación, cuando se comparan dos cosas distintas. Y vimos un cuadrito con 4 de los recursos más importantes. Estas son las claves de la semana 3. Fíjense que las claves de la secuencia 1 de la semana 5 fueron las voces en explicación y primeros pasos para escribir. Es decir, qué es lo que encontramos cuando aparecen otras voces, estudiamos la idea de cita-autoridad, estudiamos la idea de estilo directo e indirecto, ¿sí? Y también vimos ejemplos, porque estas claves vienen con ejemplos, donde de manera específica, tarda un poquito en cargar este ejemplo, eh, estudiamos de manera específica qué era, ¿no? Un discurso directo, cómo se comportaba, cómo reconocerlo en el texto. Estas son cosas que estuvimos viendo. Si ustedes hacen clic acá, pueden mm. mirar qué es un estilo directo, qué es un estilo indirecto, ¿no? Cómo aparece. Ahora bien, estas son las claves. Si volvemos al foro, van recorriendo las mismas, las de la secuencia 2, 9 y 10, y dice, lee todas las claves y trata de identificar qué cosas te sirvieron para escribir tu texto. Entonces, ustedes en el foro de la semana, lo que podían decir era eso, decir, bueno, yo escribí este texto, me costó, tuve muchas correcciones, logré ver que pude poner una definición, que es uno de los recursos que estudiamos, logré ver que pude poner una cita autoridad, que es otro de los recursos que estudiamos, ¿sí? De eso se trataba. ¿Más claro? Sí, sí. Mirá, Mariano. Mariano puso, en mi caso reconozco la mayoría de las claves en mis trabajos, ya que me sirvieron de guía y traté de incluirlas a todas. Por ejemplo, citas de autoridades, preguntas retóricas, ejemplos. Quizás se podría haber hecho más detallada la respuesta, pero no está mal. Me resultaron muy útiles al momento de la escritura y como para ordenar el proceso.
Damián puso, yo identificaría narración y descripción en la semana 9. Bueno, en ese caso, ¿qué sería yo identificaría, Damián, en la semana 9? Si vos viste que narración y descripción son cosas importantes de la semana 9, lo que tenés que decir es si Sí. pudiste usarlo en la escritura de tu texto. Decís, Sí. pude incluir una narración, que es cuando cuento tal cosa, o no, o capaz que no pudiste usarlo. En realidad un poco de descripción usaste, a pesar de que el texto te está costando hacerlo, porque describís, Sí. hay canchas de tenis que son de ladrillo y hay canchas de tenis que son, ¿cómo se llama la otra cancha? No me acuerdo. Eh, Eh, Arcilla. bueno, eso. Entonces, ahí se puede como podés poner que hiciste una descripción en eso. Bueno. Acá no tenés que poner qué es una reseña crítica, porque no te estamos Sí, preguntando sí. eso, ¿sí? Sí. Es Bueno. lo que vos pudiste usar, entonces en todo caso lo que tendrías que haber respondido acá es, pude entender que la reseña crítica es mostrar nuestra opinión y cuando escribí la reseña pude poner mi opinión sobre ese tema, ¿no? O usar el Bueno. curso de tal y tal que estudiamos, ¿sí? O sea, Sí, sí. yo sé que es difícil lo que les estamos pidiendo, Sí. pero no tanto, porque es la forma en la que ustedes empiecen a conceptualizar un poco, porque si no, Sí, queda todo sí. como en el orden de bueno, hice esto, me pareció bien, como, no, estamos estudiando conceptos y hay que estudiarlos y para el final los tienen que estudiar y repasar. Sí. Y además esto los ayuda a ir preparándose para el final, ¿sí? Mm. Fíjense que la semana 14, hola Mariano, ¿cómo estás? Eh, Hola, profe, acá todo Me bien. mandaste un montón de cosas, todavía no las pude mirar, pero sin falta esta semana las Bueno, termino de mirar. Estoy muy llena de cosas de corrección y estoy dando muchas clases, entonces tengo muy poco tiempo frente a computadora para hacerlo, pero de a poquito lo voy a ir sacando. Eh, Así que no hay sí, ningún problema. vi que me estuvieron llegando varias cosas, así que cuando yo me siente con el seguimiento, si a alguien le falta algo, les escribo un mail, no se preocupen. Eh, y respecto de... Una duda que le tengo que Sí, preguntar, decime. perdón que Sí. la. Ahí dice el trabajo práctico hay que escribirlo en el Drive, ¿no? Decía, de la semana 12. Sí. ¿Sobre qué tema habría que escribirlo? No, si es semana 12 es la misma reseña. No, en Listo. la No, porque semana me había quedado 12 esa duda. no, no, es que el trabajo práctico 2 sería la reseña, Ah, no es que es otra por eso tenía cosa, esa duda. ¿está No, bien? tenía esa duda, por eso. Y algo que, bueno, estamos viendo, te decía Mariano, un poco repasar esta, que no habían entendido qué hacer en el foro de la semana 13. Y ahora vamos a ver lo de la semana 14. ¿Estamos bien con la semana 13? ¿Un poco más claro, Marcos? Sí, sí, sí. A Marcos le pregunto. Eh, Así que hay que poner eso nomás, hay que poner lo que a uno le salga, porque yo Sí, pensaba que era que había que poner una reseña no, de lo que hicimos anteriormente. no, no, eso está hecho y está bien, pero acá no te pido eso. Lo que te pido es que digas qué cosas de las claves te sirvieron para escribir esa reseña, sin poner esa reseña. Tenés que poner qué cosas te sirvieron, como hizo acá el compañero. Lo hizo un poco general, pero bueno, lo vamos a tomar. Eh, entonces, la semana 14, Ahora entendí. ok. La semana 14, Yo pensaba que lo que no entendía, que pensé que había que poner lo mismo que escribimos en la semana 12. no, no hay que poner lo mismo. Bueno, ahora entiendo. Ok, Porque me rompí la cabeza toda la semana anterior, y no sabía qué digo, qué había que poner. Y volví a ver su video, lo vi a todo y digo, ¿qué hay que poner? No sé, no entendí. Pasa que como hace bueno. 40 años dejé el colegio, Claro, no, obvio, cuesta. Hay que ponerse a tono. Este, antes le hacían una evaluación y ya está,
ahora, Eso tenía pero sus bueno, contras también, Marcos, porque si hacías una evaluación y ya está, no tenías la posibilidad de seguir reescribiendo. Acá ustedes escriben un trabajo pero que para el era más nivel, fácil. no sé si era más fácil, yo lo pondría en duda, porque por ahí, Porque en mi época este no lo veía. En mi época esto no lo veía. Veía otras cosas que ah, eran eso, más sencillas. eso seguro, no creo que fueran más sencillas, eran diferentes y el enfoque era distinto. No, no creo que tenga que ver con fácil o difícil. No creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con el enfoque, con la forma de trabajo. Antes por ahí los obligaban a estudiar las clases de palabras de memoria y acordarse que es un sustantivo, o reconocer un sustantivo Claro, que no está mal. era mucho más fácil que estas cosas. Para Eh, mí se me veía más fácil que esto. claro. Bueno, Porque para mí pero, esto es difícil. y sí, es difícil, pero es el mundo en el que estás viviendo y el Claro, conjunto son el lenguaje, el modo en que se usa el lenguaje. Entonces, el enfoque está puesto. Primero hay como son dos discusiones distintas, como por un lado la cuestión de mm, el enfoque de Igual enseñanza. yo no estoy de acuerdo con el compañero. Para mí está bien así, porque está pensado para gente de nuestra edad, todo el programa. Yo lo veo perfecto. Claro, en el sentido de que, un poco iba a decir eso, son como dos cosas de discusión. Por un lado, hay contenidos que están pensados para adultos y no para adolescentes que se están formando y que se están alfabetizando, si bien ustedes también se están alfabetizando, realfabetizando de nuevo. Eh, y por otro lado, también lo que cambió es el enfoque, que no tiene que ver con que sea el secundario de adultos, sino el enfoque de enseñanza, eh, porque bueno, hay muchas razones para que eso pase, y algunas son discutibles, incluso van, vienen, ¿no? Enseñando una No, lengua es que que se también cambia. pasaron muchos años. Ujú. Y fue cambiando todo. Sí, hay conocimiento que no Pasaron cambia, muchos ¿no? años y no, está bien, pero digo que también la escuela, el colegio, el secundario, todo Sí. evolucionó desde el momento que nosotros íbamos. Ah, eso Por eso seguro. digo que cambiaron. Yo, yo encuentro puntos de coincidencia eh, con el secundario de mi hijo, por ejemplo, en algunas materias. Y sí, porque Y no él está deja de ser, cursando segundo, está perfecto. y está perfecto, claro, y O vos sea, estás, estamos sí, al 2024, o sea, claro. Y sí, porque, a ver, en las currículas de la escuela media hay algunas cosas que por ahí son distintas al SAD, porque el SAD es bastante innovador también y nosotros cambiamos mucho, pero, pero no deja de ser los contenidos mínimos de alguien de segundo año, ¿no? Una lengua 2 corresponde a eso, a primero y segundo año. En un curso claro. acelerado de 3 años, piensen que el SAD en algún punto tomó el modelo claro, el curso acelerado que antes era 3, ¿se acuerdan? El de adultos de 3 años. Entonces hay contenidos que se comprimen, por ejemplo, lengua, la lengua 1 corresponde más a un primer año o a un séptimo, y la lengua 2 está más primero y segundo, ¿no? Una cosa así. Eh, o segundo y parte de tercero, y tercer y cuarto de la lengua 3 que es más literatura. Bueno, se van repartiendo los contenidos, pero normalmente hay cosas que se así. Seguramente que tu hijo en segundo año esté viendo tipos de texto, discurso argumentativo, discurso explicativo y muchos otros contenidos. Nosotros acá hacemos un recorte súper grande, claro, pero sí ponemos el foco en la lectura y la escritura, que puedan leer textos como las noticias, como los medios de comunicación, que son textos complejos hoy en día, y que puedan reconocer esto, la diferencia entre una opinión y una explicación, una información más claro. objetiva y una opinión. Y eso es fundamental porque también es una forma de ustedes poder ingresar en esa ciudadanía, ¿no? En su propia formación, porque independientemente de que cada recorrido de cada uno es distinto, y a algunos le puede costar más, menos conectarse al estudio, porque por ahí algunos estuvieron más conectados desde otro lugar, aunque dejaron de estudiar, y otros directamente estuvieron muy afuera. Y eso se nota y pasa, y por eso pasan las dificultades. Pero
Pero bueno, la idea Claro, es o esa, que ustedes se puedan reinsertar como porque ciudadanos y que vos digas, ¿para qué termino la idea, claro, Marcos? Y que vos digas, bueno, yo ahora, habiendo leído, habiendo practicado la escritura, a partir de todas estas cuestiones, puedo por lo menos leer determinados textos complejos de mi vida laboral, de la información, poder escuchar de otra manera ciertas discusiones y poder opinar. Digo, nuestros estudiantes del SAT que ya terminaron muchas veces agradecen eso, ¿no? Generalmente la devolución que tenemos es esa, como yo ahora puedo participar de cosas que antes sentía que me quedaba fuera. Y ese es nuestro principal objetivo, independientemente del conocimiento más enciclopédico. Cuando digo conocimiento enciclopédico me refiero a esta cuestión más de acordarme de memoria determinadas cuestiones, ¿no? De la lengua, de la historia, etcétera, que también a veces es importante ese conocimiento, no es que no lo sea, pero bueno, por ahí priorizamos más otro tipo de conocimiento. Ahora sí, Marcos. no, está bien lo que dicen ustedes, yo. Lo que pasa es que cambian las generaciones, ¿no? Cambian cuando una criatura empieza el colegio y no lo termina y va hasta el último, a universidad, todo, eso ya la tiene más clara. Pero un tipo que tuvo que salir a laburar anteriormente y tuvo que dejar el colegio, es distinto. Hay maneras y maneras, ¿no? Bueno, Que pero uno No, cuando ya te entiendo, compañero, tiene el estamos paso a oxidados. seguir. Estamos oxidados porque dejamos los libros hace Porque rato. yo a los 9 años ya dejé el colegio, ¿me entendés? Esa Claro, totalmente. es claro. otra historia, ¿no? Sí, sí, Tuve es que que salir a golpearme la vida. no, pero Ahora, ahora la generación que viene ahora, tienen los padres que los bancan. Antes los padres no te bancaban, ¿no? O laburar o estudiar. Y pues si estudiar, tenés que mantenerte vos. no, yo Y lo en los tengo muy laburos a veces no te claro. mantenían. Eso lo sé y lo tengo muy ¿No? Y claro. ahora la generación que viene ahora viene con los hijos y los padres los bancan a los hijos hasta lo último. Y vamos a estudiar y siguen todos, terminan todos. Sí, Es yo lo que creo, no Claro. teníamos nosotros anteriormente, sí, lo que yo ¿no? Por creo, eso Lo que digo está que a uno a buenísimo, la lo que está buenísimo, compañero, es que lo estés haciendo ahora, que no lo hayas dejado ahí. por eso. Lo Eso está hago porque buenísimo. Porque claro, está bueno lo saberlo. hago porque Muy uno bien, lo necesita. muy bien, No es que compañero. no, Así. por eso a uno le cuesta también, ¿eh? No es fácil para uno, ¿viste? Yo no, en por mi caso supuesto. no es fácil para mí, porque yo de los 9 años ya dejé el estudio, tuve que salir a laburar, no me quedó otra, y es otra, ¿me entendés? No, Sí, fue por otra supuesto. época. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro eso. El SAD existe en el 2010. Tengo la Por suerte eso cuesta, a mí me cuesta, de formar no es que parte no. de formar parte desde el comienzo de este proyecto y conocemos muy bien a nuestros estudiantes en su variedad también, porque no todos son iguales, en el sentido de que conocemos muy bien esto, de que por ahí hay gente que dejó de estudiar a los 9, 10 años y ya después no pudo volver a estudiar y que le cuesta mucho enganchar el nuevo paradigma de enseñanza de hoy, los conocimientos, además de Claro, estudiar, porque son muchas cosas que se juntan, es volver a estudiar, adquirir los claro, hábitos de lectura, entiendo. encima después tenés que hacerte amigo de la computadora y todo lo que implica la tecnología, y encima después también esto, incorporar un montón de conceptos nuevos, entonces todo eso lo tenemos muy claro, y cuando pensamos los programas, un poco también pensamos en eso. Te puedo asegurar que el recorte de contenidos que hacemos, o sea, tratamos de ir al hueso de lo importante. Y yo te entiendo y sé que es difícil, pero solamente estás viendo dos tipos de discurso con algún tipo de texto en particular de todo el universo que podría ser una lengua 2, eh, donde se pueden ver un montón de cosas más y que y eso es lo importante, ¿sí? Claro, Pido un minutito, voy a pausar la grabación, un segundo, ¿eh? Acá estoy. Tengo a mi hija enferma, entonces, bueno, estoy dando la clase con ella acá.
Me vino a preguntar algo. Bien, les decía que retomamos entonces. Vamos a la semana 14 de lo que teníamos para hacer hoy. Mm, A ver, que estoy compartiendo acá, se ve, ¿no? Entonces, a ver, algo importante, semana 14. Esta semana no hay una tarea para hacer, pero sí hay una consigna para leer. Ya después van a tener la semana que viene la mm, consigna y vamos a ver si llego a ponerles algunos ejemplos. Pero miren esto, dice sobre el coloquio, ¿no? Les quiero hablar un poquito de cómo va a ser el coloquio. ¿Cómo va a ser el coloquio? Es la pregunta que yo anoté acá, ¿no? Se trata de un encuentro entre dos o tres compañeros más las profesoras. Cuando digo más las profesoras es porque siempre estaré yo, sí, seguramente, y otra profesora más. Puede ser Gladys también, puede estar una compañera mía de otra lengua, puede haber una profe de disciplinas artísticas, siempre va a ser una profe del área o alguien de coordinación o alguien del área de comunicación y expresión, ¿sí? Puede ser la profe de inglés, mm. puede ser la profe de disciplinas artísticas o alguna de lengua, que esa es nuestra área. Y en donde los estudiantes llevan una consigna preparada y estudiada para exponer. Es decir, ustedes van a llevar algo que les vamos a decir que hagan. ¿Pueden Ah, bueno. llevar notas, cuadros, apuntes? Sí, pueden llevar algunas notas como ayuda a memoria. Voy a tratar para la semana que viene, que eso todavía no lo puse, pero de poner algunos ejemplos de estas notas y ayudas memoria. Pueden ser cuadros, pueden ser, como una lista de cosas para no olvidarte, ¿no? Como apuntes. Mm, La forma que mm, ustedes, un mapa conceptual, la forma que ustedes le quieran dar. ¿Qué tengo que estudiar? Bueno, en principio hay que preparar la consigna que está indicada en el siguiente capítulo, es decir, la consigna está indicada en el siguiente capítulo, ahora la vamos a leer, y repasar las claves de las dos secuencias. Esto un poco ya se los pedí la semana 13, cuando tenían que mm. leer las claves más importantes. Que estudiaron incluyendo los dos trabajos de escritura, el texto explicativo y la reseña. ¿Sí? ¿Vamos a leer la consigna? Bueno, Mire la consigna, dice, punto 1, elegir una clave de la secuencia 1 y explicar por qué son importantes en el discurso explicativo. Es decir, cuando yo digo una clave, lo que tienen que elegir es una clave. ¿Cuáles son las claves de la secuencia 1? De la 1 a la... 6. Muy bien. De la 1 a la 6 eligen una clave. Siempre, Marcos, Mm, acordate, acá, viste que acá está el librito. Cuando vos vas recorriendo el campus, em, voy a abrir, esperen, voy a abrir, acá ¿están viendo lo que yo estoy haciendo? Que estoy yendo a la secuencia 1, por ejemplo. ¿Están viendo sí, eso? sí. Bien. Sí. Sí, Vamos, supongamos que al recorrido de la semana 3, ¿no? Abro la semana 3, acá, ¿ves que acá dice claves en el Mm, índice? Esto que vos vas pasando con la flechita, lo tenés acá también al costado, ¿no? Entonces, mm, tenés que ir a mirar de cada semana las claves, que son toda la parte más explicativa. A veces hay un cuadro, a veces hay texto, a veces hay como una presentación donde se explican cosas. Entonces, vuelvo a la consigna que estaba leyendo. Esperen que busque dónde está. Mm, esta no, acá. Bien, entonces tienen que elegir una clave de la secuencia 1, una. mm, Puede ser la clave de la semana 1, la clave de la semana 2, la clave de la semana 3, la clave de la semana 4, la clave de la semana 5 y la clave de la semana 6. Cualquiera de esas. Hay que mm. elegir una y explicar Sí. por qué son importantes, ¿no? Tienen que explicar, esto es para que ustedes después puedan dar el oral, puedan presentarlo, Mm, ¿no? Decir, bueno, yo elegí las claves de la semana 3 que explica cuáles son los recursos explicativos. Y entonces los recursos explicativos que vimos son 4. La definición, ta, 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 ta. el Luego, monte. relacionar con tu trabajo de escritura, el texto explicativo que escribiste, el de la semana 1, es un poco lo que les pedí en el foro, pero más desarrollado. mm,
¿sí? No, Mariano, como lo que hiciste de respuesta, sino brindando, ¿no? Digo, para que quede claro, brindando un mínimo desarrollo. Lo mismo la secuencia, la otra, el punto 2, son dos consignas que tienen que preparar, elegir dos claves de la secuencia 2 y explicar por qué son importantes en el discurso argumentativo. Luego relacionar con la reseña crítica que escribieron. Es decir, esto es lo que ustedes van a exponer oralmente. Mm. Que acá no hay una consigna que dice escribilo en un drive o algo, porque ustedes tienen que estudiarlo, lo pueden escribir, Mm. lo pueden hacer un cuadro. Ese día no pueden llevar un texto escrito y leerlo. Eso no lo pueden hacer. Mm. Pero sí pueden Mm. llevar una ayuda a memoria, pueden llevar un cuadro para poder decirlo, ¿sí? En la siguiente semana, además de unos ejemplos de cómo armar los apuntes, también en la última hay formas de cómo practicar el oral, ¿no? Ahí les doy algunos consejos en la semana 16, que es la última, porque nos quedan dos tutorías. Hoy es la semana 14 y nos queda la 15 y la 16, y después ya vienen las fechas de examen, ¿sí? Así que nos quedan dos encuentros más. Esto es ¿Ya se importante. sabe cuándo es la fecha de examen? Todavía no, pero seguramente que si no lo, que yo sepa todavía no, pero en breve van a poner en la secretaría todas las fechas de examen, seguramente. Y ahí se Ok. van armando su cuadro, ¿sí? Pero bueno, esta semana, para repetir, 14, no tiene, o sea, tienen que hacer algo, pero no es que tienen que hacer una tarea para entregar. Lo que tienen que hacer es empezar a preparar la consigna del coloquio. ¿Quedó claro? Sí, O sea, ¿cuál sería el primer paso que ustedes harían para preparar estas Sí, consignas? sí. Y elegir una consigna de la secuencia 1 y 2 de la 2. Bien, primero eligen, van, hacen el recorrido de mirar todas de nuevo, ya las estuvieron mirando la semana pasada para la tarea, y eligen no una consigna, sino te corrijo, una clave, ¿sí? Eligen una Una clave. clave de la semana, de la secuencia 1 y dos claves de la secuencia 2. Bien, las eligen y las leen y las explican. Las tienen que poder explicar oralmente con sus palabras, no de memoria, pero con sus palabras. Las pueden anotar si quieren, pueden hacer un recorte, hacerse palabras, hacer un cuadro. Y después tienen que relacionarlas con qué. con el texto que escribimos. Bien, no mezclen la clave de la secuencia 1 con el texto explicativo y las dos claves de la Sí, secuencia 2 con la reseña crítica. sí. ¿Ok? Creo que se me va a cortar ahora. Pero bueno, si estamos bien, podemos redondear acá y terminar. Si no, nos podemos volver Por a mi conectar. parte estamos bien. Eh, ah, Mary, se te sí, buen día, terminó. profe. Sí. Yo hice de la semana 12, pero no sé si está mal, no tengo, creo que no los vio. No estuve viendo. Ahora voy a ver. Hoy voy a ver, y ya les mando Ah, de nuevo el rastreo, el seguimiento de todo, y ya les anoto ahí en el Drive todas las devoluciones. bueno, gracias. Bien. Bueno, entonces nos despedimos y cualquier cosa escriben, ¿sí? Acuérdense cuando me hacen Bueno, una pregunta por WhatsApp, Otro. así puedo contestar, poner qué semana, cuál es la duda, en qué semana están, porque si no, yo si no estoy ahí sí, mirando el sí, campus, no sé qué contestarles. sí, Ok, profe. Bueno, sí. nos vemos. Saludos. Nos Bueno, vemos. bueno, Ah. bueno.